Estamos en Exitosa, Perú. Y vamos con entrevista. Nosotros lo dijimos muy temprano y vamos a estar con Mónica Yaya, experta en contrataciones con el Estado y expresidenta de la OCE. Ella ha hecho una denuncia bastante grave con respecto a la contratación de una empresa del hermano y sobrino del actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando ya él era ministro, para un contrato de 14 millones, si es que no me estoy equivocando, 14 millones de soles. ¿Cómo está usted, Mónica? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Exitosa. Buenos días, estimada Giovanna. Buenos días, estimado Manuel. Aquí estoy para las consultas que consideren conveniente hacer. Bien, Mónica, tú en la Comisión de Fiscalización has sido muy clara. La empresa Aldemsac, que tiene como apoderados al hermano y al sobrino del actual ministro de Justicia, hizo un contrato, firmó un contrato con el Estado. El 12 de agosto ya era ministro Aníbal Torres. Sin embargo, la buena pro de este contrato fue adjudicada el 22 de julio, cuando todavía Pedro Castillo no juramentaba y cuando todavía entonces Aníbal Torres tampoco juramentaba como ministro de Justicia. ¿Cómo se tiene que ver este caso? Absolutamente de modo legal y como se ve para todos los postores, para todos los proveedores del Estado cuando no son Aníbal Torres. La empresa cuyo apoderado es todavía su hermano, seguía siendo postor hasta el momento mismo de la firma del contrato. Seguía en evaluación, porque una vez que se otorga la buena pro, viene, por ejemplo, la posibilidad que un tercero apele, ¿no? Y para eso hay 8 días hábiles para que alguien que no está de acuerdo con la buena pro apele. Pero antes de la firma del contrato, viene otra evaluación por parte de la entidad de los requisitos que necesita reunir para firmar el contrato. Por ejemplo, la presentación de una carta fianza bancaria que tiene que otorgarle el banco, que respalde el cumplimiento de su oferta. Es por eso que antes de la firma del contrato, justo antes de la firma del contrato, muchos pierden su buena pro y posteriormente son sancionados. Asimismo, en las resoluciones del Tribunal del OCE, y no son resoluciones antiguas, ayer expuse una del año 2021, en la cual el Tribunal del OCE y también el órgano, se llama técnico normativo del OCE, determina que se vuelve a revisar la posible existencia de impedimentos en el momento mismo de la firma del contrato, ¿no? Entonces, si en el momento mismo de la firma del contrato hay un impedimento, ese contrato no puede ser firmado. En consecuencia... ¿Y qué es lo que debería ocurrir? Es decir, si nos pegamos a lo que nos está señalando Mónica, tendría que haber, ok, ya hay que firmar el contrato, ya se ganó la buena pro, ya se hizo todo lo que usted está señalando, pasó la etapa de apelación, nadie apeló, se han revisado las fianzas. Ahí quisiera hacer una aclaración, ¿Cómo no? Estimado Manuel. ¿Cómo no? No es que estaban obligados a firmar el contrato, no es, bueno, ya gané la buena pro, mi hermano es el ministro, igual tengo que firmar el contrato. No, es falso, al contrario. Ya tenía que abstenerse de... A eso iba, Mónica. Siguiendo el procedimiento que nos señalas y que, según dices, marca la norma. Vamos a firmar el contrato y entonces ahí, por supuesto, se ve el impedimento. Oye, pero ya está de ministro el hermano. ¿Qué debió ocurrir en ese momento? En ese momento debió abstenerse de firmar el contrato, ¿no? Porque cuando firman el contrato también certifican al firmar el contrato que no tienen ningún impedimento para firmarlo. En consecuencia, debió abstenerse de firmar el contrato y, a diferencia de otros casos en los cuales se sanciona a quienes no firman el contrato, en su caso se dice no, estaba obligado a no firmar el contrato porque ha surgido este impedimento. Pero es necesario explicar, yo quisiera explicar porque muchos que no son abogados, ¿no? Y a mí me sorprende el señor Aníbal Torres,
se pegan solamente a la ley y para eso, o mejor dicho, se pegan a lo que está escrito en la ley y para eso no se necesita estudiar derecho. Se estudia qué es lo que hay detrás de esa ley, cuál es el espíritu de esa ley. Y como dicen las resoluciones del Tribunal del OCE, de lo que se trata es de evitar aquellas situaciones en las que el poder influye privilegiando al hermano de un ministro. ¿Y cómo puede influir? Cuando, por ejemplo, como otros postores llevan sus documentos para la firma del contrato, ese es el hermano del ministro, ni siquiera reviso si tu carta fianza es verdadera, ni siquiera reviso si reúne los requisitos establecidos en la ley para las cartas fianzas y te firmo el contrato como Senares. Pero luego de firmado el contrato sigue el conflicto de intereses, porque todo ese periodo de la ejecución del contrato tienen que cumplir cabalmente ese contrato. Y si saben que son el hermano del ministro, obviamente la administración pública ya no se encuentra en una situación de imparcialidad como para aplicar penalidades, como para resolverle el contrato, como para sancionarlo por el cumplimiento del contrato. Pero Mónica, esas situaciones se evitan con el artículo 11. Eso es lo que yo te quería pedir que nos reconfirmes. Dice expresamente la ley que no se puede firmar el contrato, así se haya ganado la buena pro con todas las condiciones con las que se tiene que ganar en un proceso totalmente formal y legal, ¿no? Así se haya ganado con todas las condiciones y diciendo absolutamente la verdad en las declaraciones juradas y todo. Dice la ley que si es que después entre la buena pro y la firma del contrato aparecen otras situaciones, tienen que ser informadas esas otras situaciones, como por ejemplo esta, ¿no? Que tal vez en la buena pro no había un familiar en un cargo como este de ministro, pero después se produzca este hecho o se produzca otro hecho que complique la situación del contratante. Entonces, si se produce eso, ¿hay algo expreso en la ley que se dice que cambia la situación? Yes. Sí lo dice, porque el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice: están prohibidos de ser participantes. ¿Qué quiere decir eso en contrataciones del Estado? Solamente inscribirse como interesado. Están prohibidos de ser postores. ¿Qué quiere decir eso? Presentar una oferta. Están impedidos de ser contratistas. ¿Qué quiere decir eso? Firmar el contrato. Las personas jurídicas en las cuales los hermanos de los ministros sean apoderados. ¿Alcanza alguna responsabilidad penal? ¿Alcanzaría alguna responsabilidad penal al ministro Aníbal Torres? Yo creo que lamentablemente por la negativa que hace el ministro de la existencia de este impedimento y por la existencia, ya constituye un delito firmar el contrato, habiendo declarado no tener impedimento, eso constituye delito de falsedad ante la administración pública, cuando el ministro trata de encubrir ese delito en el que ha incurrido. Ahora, pero el ministro ha girado oficios. Correcto, el ministro ha girado oficios a Contraloría y ha girado oficios a OCE donde pide aclaración. Raro, yo también coincido con usted, Mónica, porque además es el ministro de Justicia y es el asesor del presidente de la República en materia jurídica y en asuntos de Estado. En asuntos de Estado. Una cosa, ahí hay que aclarar, porque hay una campaña de desinformación del ministro Aníbal Torres y de la señora Mirta Vázquez. Él no es asesor del presidente de la República. Él es quien dirige la defensa jurídica del Estado. Y en esa situación está en un grave conflicto de intereses porque en este momento no estaría con capacidad moral para defender al Estado si es que su hermano incumple con el Pero contrato. ¿qué ocurriría si tanto Defensoría del Pueblo o OCE, que sería en todo caso de manera más directa, le dice: sí, no hay ninguna imposibilidad de firmarse ese contrato, que ha estado todo bien? ¿Qué pasaría si ese escenario se da, Mónica? Bueno, en primer lugar, OCE estaría opinando de manera contraria a cómo opina y cómo sanciona a otros proveedores del Estado, entre los cuales, por ejemplo, están hermanos de excongresistas, ¿no? Y esa diferencia ya evidenciaría no solamente el tráfico de influencia, sino el abuso de poder del señor Aníbal Torres Vázquez,
cuyo ministerio participa en la designación de los actuales vocales del Tribunal del OCE, que son los encargados de sancionar a empresas como la de su hermano, que firman contratos estando impedidos para ello. Entonces, sería evidente el poder de Aníbal Torres Vázquez sobre los vocales. Bueno, habrá que parafrasear al mismo Aníbal cuando se refirió al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional no puede ir contra sus propias resoluciones. Exacto. Cuando habló del asunto de la inconstitucionalidad. Bueno, la OCE no podría ir en contra de sus propias resoluciones. Esa sería la conclusión. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Mónica Yaya, experta en contrataciones con el Estado y expresidenta de OCE. Tremendo problema. Esta es la hora.